Tú y la ley. Un espacio para conocer tus derechos. Con expertos en opinión jurídica. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Iniciamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa Tú y la ley, donde queremos acercarlos a sus derechos y a la verdad de los procedimientos jurídicos. Es auspiciado por la Fundación Juan Pablo II. Soy Elena Castro y les doy la bienvenida. Tú y la ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este programa Tú y la ley. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada. Estamos muy agradecidos con el público por estarnos acompañando durante ya 8 capítulos. Este es el 9º. Y les agradecemos mucho las preguntas que nos han enviado, sus comentarios y las asesorías que nos han llegado gracias a esta plataforma. Pues igualmente, la verdad, les agradecemos mucho que nos hayan recibido esta primera temporada. Estamos muy contentos, llegamos a un número extraordinario para nosotros y gracias por sus preguntas, por sus dudas. La idea es que con estos programas logremos crear un estatus de conocimientos de la sociedad. La sociedad necesita conocer un poquito más la ley, conocer los procedimientos judiciales y este programa de eso se trata, acercarles y enseñarles cómo son los procesos judiciales. Tratamos siempre de que sea de la manera menos técnica posible y de la manera en la que el público nos pueda entender, para que no se sientan abrumados a veces con las complejidades de estos temas. Esta noche, por ejemplo, tenemos el tema de la paternidad. Es un tema muy importante que últimamente está conflictuando un poco a la sociedad. Entonces, como siempre, tenemos al abogado Enrique Castro. Vamos a hablar de este tema y vamos a comenzar con lo que es la filiación. Bien. ¿Qué es la filiación, señores? Es la relación o es el vínculo biológico que existe entre dos personas, el progenitor y el hijo. ¿Y cómo dónde la podemos encontrar en un papel normal que la gente tenga por ahí, que diga, bueno, ¿y cómo la demuestro o qué? La filiación se demuestra con el acta de nacimiento. El acta de nacimiento proporciona la identidad de una persona. ¿Qué es la identidad? Es la persona, es el nombre, el apellido. ¿Qué más derechos proporciona un acta de nacimiento? Proporciona un parentesco y proporciona derechos y obligaciones. Derechos como alimentos, derechos como el derecho a la herencia y desde luego esas obligaciones que en su momento serán recíprocas. Los alimentos son recíprocos. Entonces nos va a servir para establecer los derechos y obligaciones. ¿De qué otra forma nos puede servir? Nos puede servir para poder determinar quién es el papá y quién es la madre de un menor. Todo obviamente es cuestión de lo que decimos la identidad, saber de dónde vienes, a dónde perteneces. Es el derecho natural que tiene todo ente jurídico a saber quién son sus progenitores. Hay dos formas de diferenciarla, que es la filiación legitimada y la filiación legítima matrimonial. ¿A qué nos referimos con eso? Bien. ¿Cuál es la filiación legítima? La que nace de la ley. La que nace de la ley nace de una relación matrimonial. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de matrimonio se presumen que son hijos de ese padre. Hay filiación que puede nacer de un hecho biológico. Esa es una filiación natural. La filiación, que también se puede denominar parentesco, el parentesco puede ser por afinidad, que viene a ser la que nace de un documento del matrimonio y la que nace de la consanguinidad. Quiere decir que nace porque hay una relación, hay un hecho biológico
que envuelve a dos personas, padre y madre, y ese hijo que fue procreado. Y estamos refiriéndonos al matrimonio. ¿Y qué pasa cuando no son hijos de un matrimonio? Precisamente cuando no son hijos de matrimonio, tenemos el problema de que es muy fácil determinar quién es la madre, pero a veces no hay voluntad de ese padre para reconocer al hijo. ¿Por qué? Porque la ley no lo está presumiendo hijo de matrimonio. Es un hijo de una relación extramatrimonial y por lo tanto la madre tendrá el derecho de registrar a su hijo, mas no tiene el derecho de decir este hijo es de tal persona, aun siendo cierto o siendo falso. Y entonces ahí, ¿qué va a hacer la persona? Bien. Que tuvo un hijo que no es parte de un matrimonio. Ahí nace el derecho de reclamar a la persona indicada, reclamar el reconocimiento de la paternidad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se determine la filiación, que quiere decir que esa persona, de manera voluntaria o de manera judicial, recaiga una sentencia en que declare que tal menor es hijo de la persona que se le reclamó en virtud de las pruebas científicas que tenemos a la mano. ¿Y quién va a poder reclamar que se reconozca a un menor? Bien, el primer derecho lo tiene la madre, que sabe a quién debe de demandar. Hay ocasiones en que esas madres pues son omisas y esos hijos quedan al cuidado de los abuelos. Si los abuelos saben y están conscientes quién pudo ser el papá de ese menor, tienen el derecho de demandar el reconocimiento de la paternidad. Y en su caso, pueden ser esos abuelos o pueden ser unos simples cuidadores que también pudieran tener el derecho de reclamar. Y obviamente el menor de edad cuando adquiera la mayoría de edad. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de un menor que tiene más o menos una idea de quién es su papá, pero nunca lo quiso reconocer, él lo va a poder reclamar hasta que cumpla 18. Hasta que cumpla 18 años. Él puede iniciar el procedimiento para que lo reconozca. Él puede iniciar el procedimiento de investigación de la paternidad y en consecuencia el reconocimiento de la paternidad. Y por ejemplo, tiene que cumplir 18, pero tiene un límite o puede llegar a los 40 y entonces ya se le ocurrió. Eso es muy importante porque, ojo para estas personas, tienen 4 años después de haber adquirido la mayoría de edad para demandar el reconocimiento de la paternidad. Pasados esos 4 años, o sea, cuando ya tengan 22 años y un mes, ya no van a tener derecho de reclamar la paternidad, aunque ustedes estuvieran conscientes o esa persona les dijera yo soy tu padre, ustedes no podrán reclamar a esa persona, a ese papá, el reconocimiento de la paternidad después de que cumplan 22 años. Otra de las personas que puede reclamarla obviamente es el padre, el mismo padre que diga yo quiero reconocer a uno de mis hijos. Claro. El reconocimiento de la paternidad de hijos nacidos fuera de matrimonio se puede hacer de la siguiente manera. 1. Por comparecencia ante el oficial del registro civil. 2. En un testamento. 3. En una escritura. 4. Por medio de una sentencia judicial. ¿Y puede presentarse el caso que él vaya y lo confiese ante un juez? Sí puede presentarse el caso, obviamente es un procedimiento especial, pero sí se puede dar el caso. Ese reconocimiento ante un juez puede ser de manera expresa o de manera no expresa. Ya más adelante vamos a explicar cuándo es de manera no expresa. Por ejemplo, también se puede presentar algún caso en el que
el papá esté tratando de, o sepa que tiene un hijo y lo esté tratando de reconocer, esté tratando de que se compruebe su paternidad, pero puede ser, no sé, que sufra algún accidente o alguna enfermedad y termine con un tutor. ¿El tutor es el que va a poder pedir esa paternidad? Sí puede pedir esa paternidad, pero obviamente sí tiene que tener conciencia plena y que no esté impedido mentalmente. También estamos mencionando, por ejemplo, todo esto lo estamos diciendo, se demuestra con el acta. Y Sí. cuando no se tiene un acta, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Hay ocasiones en que no tenemos acta de nacimiento, pero tenemos lo que llamamos el estado de hijo. ¿Qué es el estado de hijo? Quiere decir que hay menores, son historias que por ahí muchos hemos conocido, son menores que son recibidos en el hogar de una persona, aún no siendo sus hijos, o a veces siendo sus hijos, también los reciben y les dan el trato de hijo. Socialmente, públicamente, familiarmente, se les reconoce como que son los hijos. Sin embargo, no existe un acta. Ese estado de hijo se demuestra con las pruebas idóneas, que son las pruebas testimoniales, porque muchas veces, en esos casos, ni siquiera hay adopción, simplemente es alguien que la gente llama, es que ese niño lo recogieron, ese niño es recogido. Bueno, ese es el estado de hijo. Esos niños recogidos legalmente se llama estado de hijo y se demuestra mediante prueba testimonial, que es la prueba idónea en este caso. Ahorita se mencionó algo sobre los niños que son adoptados. En ese caso, ¿también ellos adquieren esta filiación? Sí, estos niños adquieren una filiación. Ya habíamos platicado en el capítulo de adopción, pero bueno, este es un capítulo muy diferente. En los casos de adopción, nace una sentencia como consecuencia del procedimiento de adopción. Yo les comento en este momento, ¿qué es la adopción? La adopción significa prohijar según el derecho romano. Prohijar significa pegar un hombre a otro hombre. Esto quiere decir que la adopción es una ficción que inventó la ley para consuelo de las personas que no pueden tener hijos. Entonces la ley crea la figura de adopción, que significa que un menor de edad o incluso mayor de edad es adoptado por dos personas que no tienen una relación biológica. Y va a venir una sentencia que los va a declarar padre e hijo adoptivo. Y fíjense bien lo importante, en la sentencia va a ordenar que se levante un acta. Y en esa acta no puede decir la palabra adopción. Entonces, esa filiación que se demuestra, en este caso, con un documento que es el acta de nacimiento, crea una relación de carácter puramente civil que nace de la ley y le da el mismo derecho como si fueran hijos naturales, como si fueran hijos de matrimonio. Creo que es importante mencionar, estamos hablando que la prueba es el acta. Entonces, creo que es importante mencionar que hoy en día ya no se le va a poner en el acta si son hijos de matrimonio o si son hijos naturales, se llamaban antes, y lo establecían en las actas, lo cual pues generaba un estigma en la persona. Entonces, hoy en día, pues por cuestión de derechos humanos, ya no se pone en el acta. Simplemente estas son cosas que han quedado establecidas. Sí, yo les quiero platicar así muy rápidamente para que no se cansen, que antes de las leyes de reforma, el registro civil no existía. Benito Juárez crea el registro civil y cuando el registro se encontraba únicamente en las notarías parroquiales, a los hijos fuera de matrimonio, en su acta de nacimiento se le ponían hijos espurios, y a los hijos que tenían una relación especial también le ponían un sellito que decía hijos bastardos, y esto quedaba para siempre en sus actas.
era un estigma. Esto se cambió gracias a las leyes de reforma promulgadas por Benito Juárez. Entonces, es muy importante cómo se ha venido transformando esa filiación. Esas actas de nacimiento, por ejemplo, de un niño adoptado, en su acta va a ser como un hijo natural, incluso el derecho que tenga abuelos en su acta, independientemente de que no haya parentesco consanguíneo. ¿De acuerdo? Consanguíneo de sangre. Vamos ahorita a las preguntas. Tenemos 2 preguntas. Tenemos una de Arturo que nos dice, bueno, primero vamos a mencionar la de la persona, nos lo mandó anónimamente y nos pregunta, ¿alguien quiere reconocer a un hijo de una mujer casada? ¿Esto es posible? Claro que no. La ley presume que los hijos de matrimonio se presumen que son del esposo. Y el esposo, para quitarse esa presunción, vamos a pensar un esposo que no está de acuerdo porque físicamente fue imposible que esta persona tuviera ayuntamiento carnal con su esposa durante el periodo de gestación. Entonces tiene que demostrar que él no estaba en X ciudad, que él estaba en Japón, en China, todo ese tiempo. Entonces era jurídicamente imposible que ese menor sea concebido por él, pero tiene que promover el desconocimiento de la paternidad, tiene que dictarse una sentencia que cancele ese registro de ese menor como hijo suyo y posteriormente esa persona que quisiera reconocerlo, entonces sí podría hacerlo. Mientras tanto no, porque existe una presunción de ley que tiene que eliminarse por medio de una sentencia judicial que haya causado ejecutorio, o sea, que sea definitiva. Y por ejemplo, tenemos otra pregunta de Arturo. Nos dice, ¿qué pasa si un menor de edad quiere reconocer a un hijo? Bien, aquí tenemos 2 supuestos. Hay muchos casos que menores de edad han procreado hijos. El reconocimiento se puede hacer, número 1, de manera voluntaria y con consentimiento de los papás del menor. Segundo caso, no hay consentimiento de los papás del menor y sin embargo el menor, ya no tan menor, ¿verdad?, se presenta al registro civil y reconoce a esa procreación que hizo. Entonces, el oficial del registro civil, fíjense bien, tiene la obligación de notificarle al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que ratificar en 60 días, hay un plazo de 60 días para que el Ministerio Público realice este trámite y en presencia del menor ratifique el hecho de que procreó siendo menor de edad a un hijo. Ahora, estábamos mencionando a los menores. ¿Qué pasa si un menor fue reconocido? Ya no estamos en el supuesto de que quiere reconocer. Este es otro supuesto en el que como menor fue reconocido, pero llega un punto en el que él se inconforma y dice, no, yo sé que él no es mi papá. Bien. Este caso es muy común. Hay personas que procrean un hijo fuera de matrimonio. Entonces, por ahí encuentran una nueva pareja, rehacen su vida y esa nueva pareja reconoce a ese menor que ya existía cuando él conoce a esa señora y lo reconoce, pensando que hace un favor. Sin embargo, esos menores a veces pues ya tienen 10, 12 años y están muy conscientes de todo. Ese menor tiene derecho de desconocer ese reconocimiento y lo tiene que hacer cuando adquiera la mayoría de edad. Es muy importante. Tiene derecho, es un derecho
y personalísimo, y lo va a ejercer cuando cumpla la mayoría de edad. Va a desconocer el reconocimiento, independientemente de lo que diga la madre. ¿Y cómo lo va a demostrar? No nada más él, sino cualquier persona que trate de demostrar el parentesco biológico, ¿cómo lo va a lograr? Bien. Es un procedimiento técnico, pero es un procedimiento sencillo. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. Déjenme comentarles, yo tengo 35 años de abogado ejerciendo y recuerdo que en esos primeros años, en 1988-90, la prueba de paternidad era costosísima. Estamos hablando que hoy costaría 120,000 pesos, 150,000 pesos. Y solo había en algunos lugares. Y era muy complicado. Incluso ni la misma policía ministerial o las áreas de criminología de las procuradurías no tenían los elementos ni los instrumentos para hacer ese tipo de pruebas. Hoy, afortunadamente, las pruebas ya ni siquiera son invasivas, ya se hacen por medio de un algodoncillo que se introduce en la boca del menor y en la boca de a quien demandamos como supuesto padre. Tienen una eficacia de un 99% y tienen un costo aproximado entre 7,000 y 6,000 pesos. Ya es muy accesible. Además, tenemos que la ley se ha modificado y los artículos del Código Civil de Aguascalientes presumen que si el demandado para reconocimiento de la paternidad se niega a someterse a las pruebas, existe la presunción que entonces, al negarse el demandado a someterse a las pruebas de ADN, en automático se le tiene por reconociendo la paternidad, por el simple hecho de no someterse a las pruebas para determinar si en la sangre del menor o en los elementos que se van a analizar, como es la saliva, existe el ácido desoxirribonucleico que determina los elementos para poder establecer si ese menor es hijo del peritado, o sea, de la persona que se iba a someter a esa prueba. Entonces tenemos dos instantes. Uno, el resultado de la prueba de ADN, o por default, como dijo que no, si dice que no se somete a la prueba, quiere decir que tiene el temor de que sea declarado con que es el padre del menor por medio de una prueba científica. Al no someterse, al negarse a presentarse el día que señale el juez para la prueba, en automático se declara por confeso y por reconociendo que ese menor es su hijo. Sí, en la mayoría de las pruebas que se requiere que la parte acuda, cuando no acuden, por ejemplo en la confesional, pues se le da por confeso. En algunas citaciones en específico, si el juez pide que te presentes y tú no te presentas, quiere decir que tienes temor, exactamente, y por eso no te estás presentando. Entonces todo lo que se esté afirmando lo van a dar por hecho, y esta prueba pues no es la excepción. ¿Algo más que se pueda agregar? ¿Alguna cosa que nos haya faltado? Bueno, yo creo que es muy importante que el público entienda. Por ejemplo, hay ocasiones, y es para que entiendan lo que significan estas pruebas. Hay ocasiones en que decimos, esta prueba, mi firma es falsa. Y decimos, tienes que presentarte para que se haga una prueba grafoscópica. Si no te presentas a la prueba grafoscópica, en automático vas a ser declarado de que sí es tu firma, que reconoces el contenido del documento, y esa es una sanción judicial por no presentarte. Es la consecuencia del desacato a una orden judicial. En ese sentido también lo debemos de entender para lo que es el reconocimiento de la paternidad.
Bueno, quisiéramos platicar, caso concreto que tuvimos aquí, de un reconocimiento que se hizo. A veces en los juzgados vemos entuertos, y yo, este despacho, presenció uno. En primer lugar, hubo un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque el juez permitió que estuviera el cónyuge, la esposa y un tercero que lo acusaban que era el padre de un hijo nacido fuera de matrimonio. Si la ley lo declara expresamente que está prohibido, ¿por qué en este juzgado, en Aguascalientes, ese juez permitió en primer lugar la presencia de esas dos personas, poniendo en riesgo gravísimo, porque no saben las reacciones que puede tener un ser humano que sea humillado de esa manera? Segundo, permitió, sin que existiera una sentencia de desconocimiento de la paternidad, que un tercero reconociera a un hijo de mujer casada como su hijo. Y yo pregunto, tanto al juez civil como a los magistrados, ¿por qué admitieron que no se iba a hacer la investigación de la paternidad de ese menor por el simple dicho de una persona que dijo, es mi hijo y lo reconozco? ¿Cómo sabemos si realmente esa persona que dijo es mi hijo, efectivamente, biológicamente, es el papá de ese menor? Yo creo que en ese caso se le negó el derecho a ese menor de conocer quién es realmente su progenitor. Este entuerto es terrible. Desgraciadamente yo no estuve presente cuando se celebró ese convenio. Es un asunto que llegó de manera posterior. Incluso, déjenme decirle, y espero que el Ministerio Público no se haya opuesto por el simple hecho de oponerse, como lo hace en muchas ocasiones. Casualmente el Ministerio Público se opuso al convenio y a mí me pareció fundado por primera vez, porque muchas veces el Ministerio Público en Aguascalientes se opone por sistema. No sé, a lo mejor no les pagan la quincena si no expresan su inconformidad en todos los procedimientos, en intestados, en testamentarios, en tutelas, en custodias. Para todo es no, sin ningún fundamento y sin ninguna razón. Sin embargo, en este caso me sorprendió que el Ministerio Público sí se opuso al convenio. Pero el juez dijo, no, ya es un convenio, es cosa juzgada. No, yo creo que se negó el derecho de que ese menor conozca la realidad de quién es su legítimo padre. Y yo creo que el juez de oficio debió de haber ordenado una prueba biológica. Pero yo me quedo con eso, que lo vivimos en este despacho. Sí, yo también coincido en que el mayor problema en ese asunto fue que se le negó al menor su derecho a conocer realmente su identidad. Creo que eso fue lo más grave y claro, además el hecho de haber puesto a tres personas en una sala de audiencias poniendo en riesgo tanto a los interesados como al mismo personal del juzgado. Por suerte aquí no suelen pasar cosas realmente muy graves más allá de alguna pelea cinética en algún juzgado, pero creo que nunca ha pasado más afortunadamente, y qué bueno que nunca pase. Pero creo que como servidores públicos tienen el deber de evitar estas cuestiones. Precisamente para eso están los juzgados, para evitar que las cuestiones se arreglen como antes en un duelo. Entonces, pues exponer a la gente de esa forma creo que es algo absurdo, y el hecho de haber dañado de esa forma a un menor, porque al final pues es un daño para los niños, que es lo más importante que tenemos. Sí, si bien en ese caso se logró que
que el nuevo papá, además de reconocer a ese menor, se le asignó una pensión. Claro, yo no estoy en desacuerdo de que se le haya asignado una pensión, obvio. Bueno, sin cancelar la pensión, se debió de haber ordenado quién era realmente, por medio de una prueba biológica, el padre de ese menor. Porque el menor tiene derecho a saber cuál es su identidad. Y su identidad y su filiación se va a demostrar en este caso con una prueba genética, no con la simple voluntad, porque hay muchos niños en este México que han sido reconocidos por personas que no son sus padres, porque no basta que se presenten ante el oficial de registro civil y digan, este es mi hijo, lo reconozco. A ver, a todos esos que le hagamos una prueba biológica, claro que hay buena voluntad, es un buen corazón, pero yo creo que para eso existe la figura civilísima que es la adopción. Y entonces no creamos una identidad falsa, no creamos una filiación falsa o una filiación que yo llamo de misericordia. Sí está bien, pero no es real, no es su padre. Debemos de pensarlo y se debe de analizar esto por el registro civil, y ahora que viene un nuevo código nacional, pues poder tomar en cuenta este comentario que hacemos de buena fe, desde luego. Bueno, ya para cerrar, creo que es importante mencionar, hay algo que últimamente sale mucho por ahí en redes sociales, que es la alienación parental. Bien. ¿De cómo la podemos diferenciar? Déjenme comentarles que aquí en Aguascalientes este despacho participó en unas jornadas en el Congreso del Estado para agregar esta situación al Código Civil. Este despacho ha participado en varias modificaciones y actualizaciones al Código Civil y al Código Procesal. Y una de ellas, muy importante, fue establecer en qué consistía la alienación parental. La alienación parental quiere decir cuando los padres de los menores, que a veces tenemos en riesgo de custodia, y las mamás los tienen con el ánimo de generar un recurso, una pensión, entonces significa que el menor está expuesto y le dice la mamá o le dice el papá, tú tienes que decir que tu mamá tiene esta otra actividad además de su trabajo. Tú tienes que decir en el juzgado que tu papá es un vago, tu papá es un borracho. Esa es la alienación, es estar trabajando de manera constante. Déjenme decirles que hay dos tipos de alienación. La alienación que es con dolo, con mala fe, incluso insana, motivada por algún abogado, por algún licenciado que no es abogado, que no ama su carrera, que no entiende que no puedes tocar a los niños con el ánimo de sacar una ventaja en un juicio. Esa alienación puede ser motivada, como lo acabamos de platicar, y también puede ser inconsciente. Puede ser inconsciente porque la mamá está haciendo de comer y le dice, ya ven, estamos comiendo frijoles porque su papá es un vago, porque su papá no trabaja, porque su papá está escondido para no darles la pensión. Esa es la alienación, esa es la alienación pura. Estar trabajando de manera inconsciente a un menor diciéndole, tu mamá es esto, tu papá es esto, tu papá es otro. Y el niño va llevando todo a su corazón y a su mente. Y cuando hay entrevistas en los juzgados, eso es lo que sale del corazoncito del niño. Sin embargo, existen formas y mecanismos para poder determinar que el niño está alienado. ¿Y cómo podemos determinar que el niño está alienado? Por su lenguaje no verbal, por su forma de expresarse en esas sesiones que muchas veces
no son tan interesantes porque tenemos a personas, por ejemplo, tenemos al tutor que es de papel y que no conoce a su pupilo. No sabe si va a la escuela, no sabe si come, no sabe tan siquiera si tiene una deficiencia física. No lo sabe, porque no lo conoce. Entonces llegan esos niños y es fácil detectar cuando un niño está afectado de alienación parental. Es un mecanismo psicológico constante, permanente del padre o de la madre que quiere obtener la custodia, quiere la pérdida de la patria potestad o quiere obtener una pensión alimenticia más jugosa, logrando que el menor se retenga con la mamá o buscar un beneficio en ese sentido. Es un poco la manipulación, por así decirlo. Sí, es así. Tipo de manipulación. En poquititas palabras es la manipulación, pero es más allá de la manipulación, porque hay un interés jurídico y no se dan cuenta, de verdad, a esos papás se los digo, a esas mamás, del daño que le hacen al menor y del daño que se hacen ustedes. No lo entienden, no lo pueden entender. Por eso alguien dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí saben, pero no entienden el daño que se causan a ustedes mismos, de corto, mediano y largo plazo. Sí, no dimensionan las consecuencias que van a tener tanto jurídicamente, pero también en la mente de esos niños. Entonces creo que es lo importante de cuidar a los menores, porque al fin pues son el futuro, luego son adultos heridos, dañados y que terminan dañando ellos también. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con los menores. Yo creo que damos por terminado, era el último comentario que teníamos. ¿Algo más que nos haya faltado? No, pues simplemente esos papás deben ser valientes y deben reconocer la paternidad, porque hay pruebas científicas hoy muy sencillas y ya de poco costo. Así es. Bueno, como siempre les agradecemos que estén con nosotros, esperamos que este capítulo les haya servido. Si están en esta situación, pues haber resuelto sus dudas, y si conocen a alguien, pues compártanselo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre cada noche. Les recordamos que estamos ubicados en República Mexicana 304, segundo piso, fraccionamiento El Dorado, en Aguascalientes. Para la gente que no es de aquí o no puede acudir, tenemos asesorías virtuales y el número de contacto es 449-917-1819. Les recordamos que también tenemos a su disposición la Fundación Juan Pablo II, que brinda asesorías gratuitas a personas de escasos recursos. Igual les repito el número, ahí también encuentran información de la fundación, 449-917-1819, y esperamos sus dudas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Conoce tus derechos con los expertos. Con una visión clara y concisa de los procesos jurídicos. Por parte de nuestros abogados, Elena Castro Villarreal y Jesús Enrique Castro. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Hasta la próxima emisión.